¿qué tal? Nada, pues bienvenidos a otro vídeo de estas clases confitadas. Hoy debe ser el vídeo número 9. Vamos con otro aspecto. Siempre suelo decir que es el aspecto fundamental, pero es que es cierto que la mayoría de las cosas que estoy poniendo aquí es que yo las considero muy vitales, ¿no? para ir creciendo como fotógrafos, ¿no? Esta es darle protagonismo a la figura con respecto al fondo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando quiero resaltar algo en una fotografía, tengo que intentar que el fondo que tiene ese algo que quiero destacar no interfiera con ese motivo principal, ¿no? Es el contraste figura-fondo, que es como le llaman a veces en los manuales de teoría de la imagen, y yo creo que es fundamental. A fin de cuentas es ir un poquito más allá de lo que quiero fotografiar, del motivo principal que quiero fotografiar. Es decir, si yo tengo una persona, una pareja a la que quiero hacer una foto, tengo que ver siempre si el contexto de alrededor y sobre todo por detrás interfiere o favorece la visibilidad, digamos, de esa persona en este caso, ¿no? Vamos a verlo entonces con unos ejemplos como siempre. Cuando hablamos entonces de destacar una figura con respecto al fondo, hay como fotógrafos tenemos como varias herramientas, ¿no? Quizá la principal, la que más se nos venga a la cabeza, es la del enfoque selectivo, es decir, enfocar aquello que quiero que sea protagonista y desenfocar el resto, ¿no? Se trata también de que esa relación entre figura-fondo, por ejemplo, se consiga a través del contraste cromático, a través del contraste de niveles, de blanco y negro. Destaca más siempre algo más claro que algo más oscuro, algo que es más grande sobre algo que es más pequeño, por razones evidentes, más colorido con respecto a cosas que son más apagadas, o suele contrastar más cosas que son diferentes cuando se sale pues, de un patrón, o los objetos, como dijimos antes, enfocados sobre los desenfocados. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Claro, lo ideal en fotografía, cuando hablamos de figura-fondo, es encontrarnos una escena como esta, ¿no? Un fondo plano prácticamente, sobre el que pues, tenemos un protagonista vestido de rojo y con una mochila amarilla, ¿no? Claro, esa es una circunstancia ideal que no siempre nos vamos a encontrar. Aquí, como veis, ni hace falta que haya un foco selectivo, o sea, simplemente por el contraste cromático, ¿no? Pues ya conseguimos que esa figura principal, que se supone que es el ciclista, pues está aquí con respecto al fondo, ¿no? No, pero evidentemente no siempre nos vamos a encontrar con esto, ¿no? A la hora de fotografiar son circunstancias como estas, ¿no? Donde queremos resaltar algo, pero o bien porque a nivel cromático lo que tenemos de fondo es muy similar, o a nivel de textura, etcétera, con lo cual esta foto, o alguna que viene después, pues como esta, etcétera, por mucho que demos foco selectivo en estas fotografías, como veis, el elemento principal, que sería esas flores enfocadas, no queda demasiado visible con respecto al fondo que lo confunde, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos la misma textura, tenemos el mismo cromatismo, con lo cual, por mucho enfoque que tenga ese primer plano, no destaca con respecto al fondo, ¿no? Vale, si tenemos enfoque selectivo, como en este caso, y encima tenemos una diferencia cromática, conseguimos esa visibilidad del elemento principal, pero ¿qué pasa si esta foto la pasamos a blanco y negro? Bueno, pues que nos encontraríamos de nuevo con que la diferencia cromática es mínima, evidentemente es una diferencia de grises que es muy pequeña, con lo cual de nuevo tenemos ese problema de visibilidad. Entonces tenemos que tener también cuidado cuando nuestras fotos van a editarse en blanco y negro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un foco selectivo en primer plano, bastante visible en cuanto que es más anaranjado con respecto a un fondo negro, pero ¿qué pasa? Pues que tenemos en el plano alejado un cisne con una silueta, digamos, tan atractiva, sinuosa como tienen los cisnes, y encima de color blanco, ¿vale? Entonces al final nuestra mirada se nos va al cisne. Hay aquí como una colisión de intereses, ¿no? Que interfiere en cuanto a lo que queramos comunicar o transmitir con esta fotografía, ¿no? Aquí nos pasa un poquito lo mismo, tenemos foco selectivo, pero la textura por detrás no ayuda porque tenemos el nivel cromático es parecido. Lo ideal que es conseguir siempre un fondo plano con respecto a ese protagonismo del primer plano. Aquí lo mismo, que casi ni se ve, ahí abajo pues tenemos un perro, pero como tiene la misma textura también que el fondo, pues de nuevo nos pasa lo mismo. Aquí igual, pues esta chica, por ejemplo, que está saltando, si queremos darle protagonismo, pues habernos movido, haber intentado que esa silueta de esta niña saltando, pues hubiese aparecido justo en la zona donde está el cielo de fondo, porque ese cielo, que es mucho más claro, que aparte apenas tiene textura, y vamos a conseguir que la niña saliese o la chica saliese como una silueta mucho más visible que como está ahí. Aquí lo vemos claro, por ejemplo, con esta foto, que es un ejercicio que ponemos en clase, que es de enfoque y desenfoque. Veis como en el de arriba, en la foto de arriba, evidentemente está enfocado el fondo alejado, no se ve nada, pero en la foto de abajo, que se tiene que enfocar el primer plano, veis que como el fondo interfiere a nivel cromático con el primer plano, apenas destaca ese hierro enfocado. Sin embargo, habría que haber hecho pues, simplemente moviéndose un poquito para que el fondo fuese un poquito más claro y mucho más plano, hubiésemos tenido una foto mucho más visible a nivel de protagonismo de ese primer plano enfocado.
Y luego lo que os decía, hay algo, yo creo que es muy importante, que es incluso cuando hacemos fotos sin ningún interés, digamos, plástico, sin ningún interés como de autoría, sino simplemente cuando hacemos nuestras fotos más domésticas, fijarnos en que elementos que haya en el segundo plano o el plano alejado no interfieran con respecto a ese papel protagonista, ¿no? Pues hablo pues, de ejemplos pues, como donde sale un molino de la cabeza de esta chica, o aquí que le sale la farola del cráneo de esta otra, esta torre de la cabeza de este señor. Si este tipo de ejercicio lo hacemos de forma irónica, entonces evidentemente tendría sentido. Tendremos entonces que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Hacer un poquito de maestro de ceremonias y orientar a los personajes pues, para que se ubiquen en otros espacios. Algunas fotos donde sí se ha desarrollado este sentido de figura-fondo a nivel óptimo. Bueno, pues Joseph Kudelka, por ejemplo, es uno de los referentes en cuanto a fotografía documental en blanco y negro. Esta silueta destaca perfectamente con respecto al fondo, pues porque está ubicada justo en ese espacio, lo cual destaca muchísimo más. Esta otra foto de Yuri Edmundo, lo mismo, tenemos esa silueta donde hay la claridad de ese río, ¿no? que refleja el cielo iluminado de arriba. O esta foto donde se ha buscado que ese perfil de ese caballo, esa silueta, se ubicase justo en ese espacio donde la textura sea mucho más plana, con lo cual se iba a destacar mucho más esa forma interesante de este caballo de madera antiguo. ¿Vale? O aquí mismo con esta figura de este señor en su taller de reparaciones, destaca mucho más porque justo está ubicada con un fondo plano y no con ese fondo de coches o de otros artilugios que tenemos por ahí. Aquí lo mismo, pues este señor que va andando destaca más en ese fondo plano y no en esos otros fondos que podría tener más a su izquierda o más a su derecha, ¿no? Con lo cual se trata un poquito de eso, de cuando queremos destacar realmente una figura, tener en cuenta que el fondo no interfiera, ¿no? Aquí lo mismo, destaca más aquí que en el plano anterior, digamos, donde pues iba a destacar muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Aquí lo mismo, hacemos que, o bien esperando, o bien buscando, el fotógrafo tiene que tener en este sentido una actitud activa, ¿no? A la hora de ser consciente de que lo que queremos es resaltar ese primer plano, ¿no? Una foto magistral de Toni Catani, ¿no? En este sentido, ¿no? Ese fondo oscuro de estas señoras mayores, ¿no? Que hace como de telón de este chico mucho más iluminado, al menos en cuanto al estilismo y tal, en un primer plano. Y luego si hablamos de figura a fondo, hay esta foto que seguro que alguno de vosotros la conocéis, porque hay otras fotos que se viralizan, ¿no? por lo curiosas o por lo sorprendentes que son, ¿no? Esta foto de Marcin Ricek, ¿no? Una silueta oscura sobre un fondo de nieve y los cisnes blancos sobre un fondo oscuro de un lago, ¿no? Al final parece un díptico, ¿no? Cuando en realidad es una misma fotografía. Y para acabar, para que veáis pues cómo simplemente moviéndose, cómo sabiendo interpretar esa realidad, podemos conseguir que la figura destaque más con respecto al fondo, ¿no? Vemos que así ese fondo de iglesia, que a nivel cromático es muy similar, que a nivel de textura es muy similar, no favorece que destaque sobre el fondo, ¿no? Sin embargo, moviéndonos simplemente un poquito, vamos a conseguir que ese caballo tenga un fondo mucho más plano detrás, encima sea de otro color, con lo cual el contraste cromático es mayor y conseguimos así que destaque con respecto a ese fondo. Son todo aspectos importantes que tienen que ver con la práctica fotográfica y con la forma de ordenar esa realidad que tenemos delante, y esperemos que nos dé tiempo pues, al final de curso a manejarnos un poquito con todos estos trucos y poderlos poner en práctica, pues, ya sea por gusto personal o algún trabajo que podamos hacer. Venga, hasta mañana.